Hoy vamos a estudiar otra de las aplicaciones importantes de la integral definida, que hace referencia al cálculo de la longitud de un arco de curva en el plano XY. Para este estudio es importante tener como fundamento el concepto de función lisa o suave. Se define de la siguiente forma. Decimos que la curva y igual a f de x es lisa o suave en un intervalo cerrado AB si la primera derivada de esa expresión es continua en dicho intervalo. ¿Qué significa esto? Esto significa que al graficar la curva no debe presentar en el intervalo picos o esquinas. Por ejemplo, si miramos esta primera gráfica, podríamos decir que esta curva no es lisa porque en esta parte, acá, en este puntico C, se presenta un pico o esquina, lo cual significa matemáticamente que en ese punto C no existe la primera derivada. Si miramos la segunda curva, nos damos cuenta que esta segunda curva no presenta esquinas ni picos. Podríamos decir que la primera derivada de esta expresión es continua en el intervalo y por lo tanto la curva podemos decir que es lisa o suave. Cuando la curva presenta estas características de ser lisa o suave, podemos determinar la longitud de esa curva, que podría, por ejemplo, corresponder a la distancia recorrida por un móvil que tiene un movimiento curvilíneo. ¿Cómo? Haciendo las particiones de Riemann. Si asumimos particiones, en este caso a lo largo de X, iguales en el intervalo desde A hasta B, una primera aproximación podría ser que la longitud de la curva sea aproximadamente igual a la longitud del primer segmento que va en la primera partición, más el segmento de la segunda partición, más el segmento de la tercera, etc. Y podríamos decir entonces que esa longitud es aproximadamente igual a la suma de L1, L2, L3, etc., Ln. Escribiéndolo abreviadamente sería igual, aproximadamente igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de L sub i. ¿Qué es L sub i? L sub i, repito, es la longitud de cada uno de los segmentos que se determinan en cada partición. ¿Cómo encontramos esa expresión? Si consideramos esta la partición iésima y hacemos un zoom a esa partición, lo muestro aquí en esta parte para que lo veamos de una mejor forma. Esta partecita horizontal, este cateto horizontal, corresponde a lo que aquí llamamos delta de X y el cateto vertical de acá corresponde a lo que llamaríamos delta de Y. Por el teorema de Pitágoras, pues podemos decir que la longitud de ese segmento pues será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Delta de X cuadrado más delta de Y cuadrado. Tomemos como factor común delta de X al cuadrado, obtendríamos raíz cuadrada de delta de X al cuadrado, factor de 1 más delta de Y sobre delta de X al cuadrado. Al extraer la raíz cuadrada de delta de X al cuadrado, pues obtenemos delta de X y obtendríamos así una expresión para la longitud aproximadamente igual a la suma desde igual 1 hasta n de la raíz cuadrada de 1 más delta de Y sobre delta de X al cuadrado por delta de X. Desde luego que esta será una expresión que nos determina en forma aproximada la longitud de la curva porque estamos dividiendo la curva en segmentos de recta. Si queremos eliminar el error, ya sabemos que entonces hacemos o calculamos mejor el límite cuando la norma de las particiones tiende a 0. En nuestro caso, por ser particiones iguales, equivaldría a decir que el número de particiones debe tender a infinito. De la suma desde igual 1 hasta n de la raíz cuadrada de 1 más delta de Y sobre delta de X al cuadrado por delta de X. Ahora bien, veamos la norma de las particiones. Por ser particiones iguales, el gráfico nos muestra de manera clara que la norma de las particiones es delta de X. Entonces nos quedaría
límite cuando delta de x tiende a 0. Y si analizamos el límite de esta parte, donde están las variables, sería el límite cuando delta de x tiende a 0 o norma de las particiones tiende a 0, porque es lo mismo, de delta de y sobre delta de x, y es lo que nosotros conocemos por cálculo diferencial como la primera derivada de la función. Quiere decir que si llevamos este valor a la expresión que teníamos y teniendo en cuenta que la expresión corresponde a la definición de integral definida, obtendríamos finalmente que la longitud de esa curva, de ese arco de curva, será exactamente igual a la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más delta de y sobre delta de x al cuadrado por dx. Y así obtendríamos el valor de la longitud del arco de curva en forma exacta. Ahora, si la curva nos la dan de la forma x igual a f de y, de manera que su gráfica nos facilitaría hacer cortes a lo largo de y, o sea, pedazos delta de y en la gráfica, pues si hacemos un proceso exactamente similar, podemos encontrar que en ese caso la longitud de la curva va a ser exactamente igual a la integral desde f de a hasta f de b de la raíz cuadrada de 1 más de x de y al cuadrado por dy. Y por tanto que analicemos f de a y f de e y f de b pues son los valores de la función que corresponden a a y a b, y esta sería la forma de calcular la longitud de un arco de curva en los dos casos. Vamos a ilustrar la utilización de estas dos expresiones ya en algunos ejercicios específicos, que serán los siguientes. Ya. Vamos a realizar este primer ejercicio. Determinar la longitud de la curva y igual al logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado para x que pertenece al intervalo que va desde 0 hasta 3/4. Dado que la curva está de la forma y igual a f de x, la fórmula que nos permite calcular la longitud será la integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más de y de x al cuadrado por dx. Recordemos que una condición para hallar la longitud es que la curva sea lisa en el intervalo de integración. Entonces lo primero que debemos hacer es determinar su derivada. Entonces hallamos de y de x, y de y de x será igual a la derivada del logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado, que será 1 sobre 1 menos x al cuadrado por su derivada interna, que es menos 2x. Esta expresión nos permite determinar dónde la primera derivada no existe. Obviamente la primera derivada no existe donde el denominador valga 0, lo cual significa que 1 más x, factor de 1 menos x, correspondiente a la factorización del denominador, debe ser diferente de 0 para que exista su derivada. Esto nos lleva a determinar que en x igual a 1 y en x igual a menos 1 no existe f' de x. Quiere decir que en esos puntos no existe la derivada. ¿Qué ocurre? Que esos puntos, menos 1 y 1, están fuera del intervalo de integración, lo cual nos dice que la función en el intervalo que va de 0 a 3/4 es una curva suave y por lo tanto podemos aplicar la expresión y calcular su longitud, quedándonos de la siguiente manera. Longitud igual a la integral desde 0 hasta 3/4, que son los valores que nos dan, de la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado, que sería 4x al cuadrado sobre 1 menos x2 al cuadrado por dx. Expresión que corresponde a elevar al cuadrado la derivada. Hacemos la operación que está indicada y obtenemos que la longitud entonces será igual a la integral desde 0 hasta 3/4 de la raíz cuadrada de
común denominador 1 menos x2 al cuadrado. Al dividir entre el denominador, que es 1, nos da la misma expresión, multiplicamos por 1, nos da esta expresión al cuadrado, que es cuadrado de la primera menos doble producto de la primera por la segunda más cuadrado de la segunda. Y aquí sería más común denominador dividido entre el segundo denominador nos da 1. Al multiplicar por el numerador nos da 4x al cuadrado por dx. Esto nos permite entonces, al hacer la simplificación en el numerador, decir que la longitud de la curva será la integral desde 0 hasta 3/4 de la raíz cuadrada de. Simplificamos términos semejantes y entonces nos queda 1 más 2x al cuadrado más x a la 4 sobre 1 menos x2 al cuadrado por dx. Analizando la expresión del numerador, 1 más 2x al cuadrado más x a la 4, nos damos cuenta que corresponde a un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces la longitud de la curva será igual a la integral desde 0 hasta 3/4 de la raíz cuadrada de 1 más x2 al cuadrado sobre 1 menos x2 al cuadrado por dx. Como nos quedaron dos expresiones al cuadrado dentro de la raíz, pues al efectuar la raíz, al extraer la raíz cuadrada, eliminamos los exponentes y obtenemos que la longitud de esa curva será la integral desde 0 hasta 3/4 de x al cuadrado más 1 sobre menos x al cuadrado más 1 por dx. Debemos resolver la integral, para lo cual existen varias formas. Una sería efectuar la división, sería una forma que podríamos utilizar. Otra, hacer aquí un artificio, digamos, matemático para simplificar, y podríamos escribir esta expresión como L igual a la integral desde 0 hasta 3/4 de x al cuadrado menos 1 más 2 por dx sobre x al cuadrado menos 1. Mucha atención lo que hice. Lo que hice fue, bueno, primero aquí como cambié el signo del denominador, equivale a haber sacado como factor común menos 1, entonces saldría este signo negativo. Y lo segundo, pues, escribir el número 1 es lo mismo que escribir menos 1 más 2, porque menos 1 más 2 pues es menos 1. Y eso nos permite entonces decir que la longitud de la curva será igual a menos la integral desde 0 hasta 3/4 de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Sería esta partecita, miren, x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Más 2 veces la integral de 0 a 3/4 de dx sobre 1 menos x al cuadrado. Prestemos buena atención a lo que he hecho acá. El signo negativo está perfecto acá, x2 menos x2. Aquí volví a cambiar el signo, aquí este signo menos, volví a llevarlo al denominador y lo escribí como 1 menos x2, por eso aquí me aparece el signo más. Aquí me disculpan, falta el dx. Listo. Esta primera integral pues me queda directa, x cuadrado menos 1 y x cuadrado menos 1 es 1. Quiere decir que su antiderivada es x. Más 2. Y esta es una integral que demostramos en el salón de clase y que si ustedes la miran corresponde a la tangente hiperbólica a la menos 1 de x. Escrito en términos algebraicos es 1/2 logaritmo natural de 1 más x sobre 1 menos x. Y esto todo lo evaluamos entre 0 y 3/4.
Aplicamos el teorema fundamental del cálculo, entonces reemplazamos la frontera superior, 3/4, y obtenemos que la longitud será igual a menos 3/4 más 2 lo simplificamos, logaritmo natural de 1 más 3/4, 7/4, sobre 1 menos 3/4, 1/4, menos, reemplazamos la frontera inferior de acuerdo al teorema fundamental del cálculo 0, entonces aquí nos daría 0, aquí nos daría 1 más 0, 1 menos 0 nos daría 1, y el logaritmo natural de 1 vuelve a ser 0, quiere decir que en la frontera inferior vale 0 y este sería el valor. Si queremos simplificar un poquito la expresión, podríamos decir aquí que simplificamos 4 con 4 y nos quedaría que la longitud de ese arco de curva será logaritmo natural de 7 menos 3/4. Y esa sería la longitud de la curva. Hagamos algún segundo ejercicio que nos termine de ilustrar el método. Como segundo ejemplo vamos a utilizar un ejercicio que consiste en una aplicación, digamos, de tipo físico. El ejercicio dice, un planeador viene del oeste con vientos estables. La altura del planeador respecto a la superficie de la Tierra está dada por la expresión y igual a 150 menos fracción x menos 50 al cuadrado sobre 40 desde la posición horizontal x igual a 0 hasta x igual a 80 pies. Calcular la distancia recorrida por el planeador. Entonces es una aplicación de tipo físico. En estos ejercicios ya vimos que no es necesario realizar la gráfica de la curva. Sin embargo, como se trata de una aplicación física, me permito hacer un bosquejo de ella. Si miramos la expresión, pues sabemos que corresponde a una parábola. Como me dan valores desde x igual a 0, entonces si yo reemplazo acá x por 0, obtendría que y es igual a 150 menos 2540 avos, que es lo mismo que 250 cuartos. Los 150 pasados a cuartos son 600, menos 250 nos daría que el planeador en el instante, en el x igual a 0, estaría a 350 cuartos pies de altura con respecto a la Tierra. Cuando x vale 50 pies, obtendríamos el vértice de la parábola y entonces nos daría que el vértice sería en x igual a 50 y estaría el planeador a una altura de 150 pies. Y cuando x vale 80 pies, al traerlo acá sería 80 menos 50, 30 al cuadrado 940 avos, que son 90 cuartos. Los 150 en cuartos son 600, menos 90 nos daría 510 cuartos, que correspondería a este punto. Este punto sería 510 cuartos. De manera que este sería más o menos la trayectoria que describe el planeador. Repito, no era necesario la gráfica para efectos del cálculo, pero para darle una transversalidad al ejercicio, decidí construir la gráfica. Ahora viene ya la parte matemática, que es la que nos interesa. ¿Para qué sirven las integrales? La función es dada de la forma y igual a f de x, de manera que ya hemos visto que la longitud, que en este caso corresponde a la distancia recorrida por el planeador, será la integral desde 0 hasta 80 de la raíz cuadrada de 1 más de y de x al cuadrado por dx. De nuevo, como en todos los ejercicios, lo primero que debemos hacer es determinar la derivada de y de x para determinar si la curva es suave o no. Y además, porque la necesitamos en la expresión. En este caso, entonces, la derivada de y de x vendría a ser menos x menos 50
multiplicado por 2/40, que corresponde a un 20avo. ¿Esta expresión qué nos dice? Bueno, esta expresión nos dice que la trayectoria del planeador es derivable en todos los reales. Por lo tanto, la curva correspondiente a la trayectoria es suave y estamos entonces autorizados para utilizar la expresión. La utilizamos entonces y nos queda que esa longitud, que repito es la distancia recorrida por el planeador, será la integral desde 0 hasta 80 de la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado. Está negativa, pero al elevarla al cuadrado nos queda positiva y quedaría x menos 50 al cuadrado sobre 400 por dx. Vamos a hacer las operaciones y entonces nos queda que la longitud será la integral desde 0 hasta 80 de la raíz cuadrada de. Hacemos la operación y aquí nos quedaría 400 más x menos 50 al cuadrado sobre 400 por dx. La raíz de 400 es 20, entonces podemos decir que la longitud o distancia recorrida por el planeador será la integral de 0 a 80 de un 20avo, la raíz de 400, raíz de 400 más x menos 50 al cuadrado por dx. Nos da esta integral que, si recordamos los métodos de integración que hemos estudiado, una forma sería utilizando el método de sustitución trigonométrica. Permítanme hacer el dibujo a pulso y entonces utilizamos este triángulo, por ejemplo. Vamos a asumir como ángulo de trabajo este ángulo θ. De acuerdo con la expresión, podríamos decir que un cateto vale x menos 50, el otro cateto valdría 20, de manera que la hipotenusa valdría la raíz de 400 más x menos 50 al cuadrado. Sustitución que conviene de acuerdo al triángulo que he dibujado. La tangente, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. Entonces la sustitución que voy a utilizar en este ejercicio sería tangente de θ igual a x menos 50 20avos. Derivamos y obtenemos secante cuadrado de θ por dθ igual a dx 20avos. Cuando hablamos de los métodos de sustitución trigonométrica, veíamos que siempre en este tipo de ejercicios vamos a necesitar con toda seguridad la función que encontramos al derivar. Entonces, en este caso nos va a ser útil la secante, que de acuerdo a nuestro triángulo será la raíz cuadrada de 400 más x menos 50 al cuadrado sobre el cateto adyacente, que es 20. Voy a resolver la antiderivada, o sea, voy a resolver la integral siguiente. Integral de la raíz de 400 más x menos 50 al cuadrado por dx. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque como aquí hice una sustitución, entonces tendría que cambiar las fronteras. Entonces, para no hacer ese cambio de fronteras, no porque no se pueda, sino porque me parece más sencillo, entonces voy a resolver la integral sin tener en cuenta las fronteras y el 1/20avo. Solamente voy a hallar la antiderivada. Con las sustituciones que utilizamos, esta integral, que estoy llamando y, se nos convertiría en la integral de raíz de 400 más x menos 50 al cuadrado. Esa la tenemos acá. 20 viene a multiplicar, nos daría 20 secante de θ. Eso es.
la raíz. Ahora el de x, aquí lo tenemos. El 20 va de nuevo a multiplicar, entonces sería 20 por secante al cuadrado de teta por d teta. Lo que nos llevó a la integral de 400 por la secante al cubo. Recordemos que la integral de secante al cubo la demostramos en el salón de clase utilizando el método de partes, por integración por partes, y el resultado de la integral de secante al cubo es 1/2 factor de secante de teta tangente de teta más el logaritmo de la secante de teta más la tangente de teta. En este caso voy a decir que más una constante, porque no estoy colocando las fronteras. Estoy hallando la antiderivada. Yendo a la variable inicial, nos quedaría que la integral será igual a 200 factor de la secante, que es raíz de 400 más x menos 50 al cuadrado sobre 20 multiplicado por la tangente, que es x menos 50 sobre 20 más el logaritmo natural de la secante más la tangente, que sería raíz de 400 más x menos 50 al cuadrado más x menos 50 todo sobre 20. Aquí ya podría yo colocar las fronteras originales, que son de 0 a 80. Y entonces, reemplazando el valor de la integral en la longitud de la curva, que es la distancia recorrida por el planeador, sería longitud igual a 1/20, quiere decir 10 veces la integral de la raíz de 400 más x menos 50 al cuadrado por x menos 50 sobre 400 más el logaritmo natural de la raíz cuadrada de 400 más x menos 50 al cuadrado más x menos 50 sobre 20, y eso evaluado de 0 a 80. Si aplicamos el teorema fundamental del cálculo, es decir, reemplazamos primero la frontera superior en x y le restamos la frontera inferior en y, pues ya hice los cálculos y nos daría una longitud aproximada de 122,7 pies, que correspondería a la distancia recorrida por el planeador.